Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Bildad, Elifaz y Zofar fueron 3 hombres que representaban lo humanamente sabio. Probablemente eran tan admirados como Job entre la tierra. Humanamente les correspondía un derecho innegable de argumentar sobre su situación, pero durante esa intervención podemos imaginar que sus ojos atónitos se encontraban tan asombrados como los de Job. En ese sentido, resulta impresionante y terrible al mismo tiempo imaginar que mientras hablaban de alguien que no conocían, ese alguien llegó con una voz implacable en medio de un torbellino. Independientemente de los rostros de terror y vergüenza que debieron haber puesto al darse cuenta de que Dios ha destinado sus palabras únicamente a Job, este pronuncia una de las palabras más controversiales y malentendidas que cambia completamente el sentido de este capítulo. Versículos 1 y 2. Además, respondió Jehová a Job y dijo: «Es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto». En este fragmento, Dios mismo reconoce a Job como un hombre que explícitamente mencionó haber querido contender contra él, no como si quisiera ganar una batalla, sino queriendo escuchar razones de su boca, como si Dios tuviera que darle explicaciones a los hombres acerca de cómo funciona el mundo, de cómo funciona su propia existencia cuando a través de las palabras ha dejado claro de una manera directa y a la vez sutil que el universo entero, incluso la vida de los hombres, aunque parezca contradictorio, no es acerca del bien, el mal o la sabiduría que pueden adquirir, sino de quién los creó. Dios le muestra a Job de una forma tan maravillosa que la existencia y el sufrimiento no se tratan de Job, sino de Dios. Esta es una idea que desglosaremos más adelante. Ahora, es cierto que Dios de cierta forma admite que Job buscaba razones de su boca, pero también le pregunta: ¿es sabio contender contra Dios? Pues aunque Dios le explicase a Job la majestad con la que fue creado cada pequeño detalle de la creación, la mente de Job seguía siendo muy pequeña para comprender. Seguía siendo un gusano. Sin embargo, también le invita a responder. Este es un excelente momento para que Job pudiera hacer la pregunta que ha sido tan extendida durante todo el libro: ¿por qué? Pero de una forma maravillosa parece haberlo entendido. Versículos del 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar». En este fragmento entendemos algunas cosas sumamente preciadas que diferencian el carácter de un hombre justo como Job del de hombres como sus acompañantes. Pues mientras Bildad, Elifaz, Zofar y aún el joven Eliú no encontraban el límite en el que debían callar para no ser condenados por sus propias palabras, Job elige el silencio, no como una derrota, sino de una manera preciosa. Pero para comenzar, recordemos que el objetivo de Dios al mencionar las maravillas de la creación, en vez de explicar directamente el sufrimiento de Job, era hacerle entender que no lo había abandonado. Y eso era exactamente lo que Job necesitaba saber. Si bien la respuesta de Dios no le quitó el dolor tan profundo que sentía en el cuerpo, le quitó el peso de la incertidumbre. Porque sentirse solo en medio del caos es mucho más doloroso que saber que Dios sigue mirando. No es que Dios le haya sanado ya, es que ahora Job sabía que no estaba solo. Sabía que su sufrimiento no era indiferente para Dios y que el mismo Dios que sostenía las estrellas, el mar, los animales y el orden del mundo, también lo estaba sosteniendo a él en medio de sus llagas y su ceniza. Esa certeza transformó su angustia porque el problema nunca fue solamente el dolor físico, sino la sensación de silencio y abandono. Cuando Dios habló, ese silencio se rompió. La incertidumbre se disipó y la presencia divina se volvió más fuerte que el sufrimiento, mostrando que a veces Dios no cambia inmediatamente la circunstancia, pero sí cambia la forma en la que el corazón la atraviesa.
cambiando la desesperación por confianza y el miedo por descanso en la seguridad de que Él sigue gobernando incluso cuando todo parece estar fuera de control. Job había entendido perfectamente lo que Dios había estado diciéndole, pues en lugar de preguntar el porqué de la calamidad que lo atravesaba, ahora estaba seguro de quién era el que lo acompañaba. Pero es importante entender que la pregunta posiblemente sigue abierta en la mente de los acompañantes de este hombre. Es como una sombra en medio de ellos y del lector. Pero Job no lo hizo porque entendió que escuchar la voz de su Redentor era suficiente y glorioso. Dios le estaba hablando directamente a él, no mediante un profeta o un escrito, que siguen siendo formas maravillosas por el simple hecho de provenir de Dios, sino de su propia voz. Pero por otro lado, y retomando una idea anterior, resulta imposible ignorar que las heridas de Job permanecían abiertas. Escuchar a Dios no anestesia el dolor ni lo vuelve menos real. Las llagas siguen ahí, el cuerpo sigue ardiendo, el corazón sigue sintiendo la pérdida de su identidad como lo que significaba ser Job, a pesar de encontrar una como hijo de Dios. La diferencia es que ahora Job ya no sufría desde la sensación de abandono, sino desde la certeza de la presencia de Dios. Eso no elimina el dolor, pero sí lo vuelve menos complicado de transitar. Es posible que la culpa encuentre un lugar cuando Dios habla, pero el dolor sigue estando ahí. Pues, ¿cómo puede doler si Dios está sosteniéndome? Esa es la misma idea que la mencionada en capítulos anteriores cuando se menciona la frase: si tu Dios es libertador, ¿por qué te encuentras atado? Porque la fe no niega el sufrimiento ni significa la pérdida de la humanidad. La fe lo atraviesa con la seguridad de que Dios está presente en medio de él, mostrando que la voz de Dios no borra las heridas de inmediato, pero sí quita la desesperación de pensar que el dolor ocurre en soledad. El Salmo 23:4 es un ejemplo claro de que la calamidad y la confianza en Dios pueden coexistir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, Dios permitió que a Job le fuese quitado todo lo que lo definía como Job, incluso su apariencia. Pero no solo le quitó lo que tenía, sino también lo despojó de los roles que parecían sostener su identidad, porque Job no era solo un padre, un hombre rico o respetado. Su identidad descansaba en su sabiduría, en su capacidad de hablar con prudencia y entender correctamente. Y aun eso fue llevado al límite, pues no era solo lo que los hombres podían ver. Era un hijo que reconoce la voz de su padre con reverencia en circunstancias desgarradoras, no porque se considerara vil de la manera en la que hoy se entiende, como sinónimo de bajeza, maldad o infamia. En su contexto, esa palabra significaba literalmente no tener peso. Si Job, un hombre que había sido en palabras de Dios mismo un hombre recto, había reconocido su ligereza delante de Dios, cuánto más el resto de la humanidad debería adoptar con reverencia la prudencia del silencio. Proverbios 17:28. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. A pesar de que este no es el final de este análisis, es un momento perfecto para preguntarnos: ¿en dónde descansa nuestra identidad? Y si la hemos puesto en el lugar correcto. Versículos del 6 al 14. Respondiendo Jehová a Job desde el torbellino, dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. La frase «ciñe tus lomos y responde» es una que habíamos escuchado antes, y es la forma de comunicarle a Job que la enseñanza no ha terminado, pues a pesar de ser un hombre justo, pide una asamblea con Dios.
pues consideraba que no merecía la calamidad que atravesaba, pero esta idea partía del poco entendimiento que poseía, no solo de cómo funcionaban el bien y el mal, sino de cómo Dios ordena esas dos cosas para su gloria. Por lo tanto, Job no era el indicado para decidir si lo que le ocurría podía ser llamado una injusticia. Y si bien es cierto que Dios ha reforzado a Job con su sostén, le recuerda dos cosas sumamente importantes: que su brazo es mucho más poderoso que el de cualquier hombre, y que no hay otro que iguale su fuerza. Le muestra que su poder no solo es infinito, sino que es único. No existe nadie más en quien Job y la humanidad pudieran poner su confianza. Solo Él tiene el poder de gobernar, sostener la creación y hacer justicia perfecta. Esto nos recuerda que la confianza del ser humano no puede estar repartida en fuerzas humanas o dioses ajenos, porque no hay varios brazos sosteniendo el mundo, solo el de Dios. Y por eso nuestra fe, dependencia y adoración deben dirigirse únicamente a Él. Salmo 95, del 3 al 5. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Entonces, ningún hombre puede ser salvado tampoco por sí mismo. Dios considera a Job como un hombre justo, pero Job no vive por su propia justicia, sino por la fe que tiene de ser redimido por Dios. Es aquí donde comprendemos que las acciones humanas, a pesar de ser importantes, por sí solas no pueden limpiar a un hombre. Este libro, desde el principio, nos presenta una historia que aparentemente aborda la vida de Job, pero que al mismo tiempo es sobre Dios, su bondad, perfección y poder. Nos muestra que la vida humana no radica en qué tan sabios creamos ser, sino en cómo utilizamos el criterio y la libertad de decidir que nos han sido dadas por Dios. Si se utiliza con reverencia, callando cuando es prudente y alabando a Dios incluso en medio de la dificultad, o si cegados por la vanidad, nos permitimos creer moralmente superiores a los otros, juzgando a los demás como si tuviésemos el brazo recto y fuerte de Dios. Este es otro de los puntos en los que podemos encontrar una diferencia clave entre Job y sus acusadores. Uno de los detalles más hermosos de este capítulo es que Job, aun siendo reconocido por Dios de la forma explícita como un hombre recto, no insistió en defender su integridad delante de Dios, no porque no tuviera argumentos humanos, sino porque entendió que delante de su Redentor, la postura correcta no era justificarse, sino guardar silencio y escuchar. No se trata de que Job pudiera defenderse y decidió respetar a Dios, sino de que su sabiduría lo llevó a reconocer que incluso su justicia no era suficiente para contender con él, y por eso refrenó su lengua en símbolo de humildad, mientras que Dios, teniendo toda la autoridad para condenarlo, decidió tratarlo con paciencia y amor, en contraste con el resto de los hombres de esta historia, que sin autoridad ni comprensión hablaron con dureza y ocuparon un lugar que no les correspondía, juzgando a Job como si pudieran decidir lo que es justo. Ahora, teniendo en cuenta este contraste entre Job, Dios y los acompañantes, podemos entender algo profundamente importante. El ser humano no está en posición de juzgar el corazón y las circunstancias de otro, porque ese lugar le pertenece únicamente a Dios. Sin embargo, tampoco estamos llamados a mantenernos en silencio, pues la Escritura sí nos llama a instruir, aconsejar y acompañar. Es ahí donde aparece un equilibrio. Juzgar es ocupar el lugar de Dios y emitir sentencias sobre lo que no conocemos, mientras que instruir es caminar desde la verdad, la humildad y el amor, reconociendo que no poseemos el entendimiento ni la autoridad para hacerlo. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Este capítulo no solo nos muestra la soberanía y el poder infinito de Dios sobre la creación, sino que también le muestra a Job, a sus acompañantes y a los lectores el lugar que ocupamos en ese orden perfecto. Dios deja claro que el brazo poderoso le pertenece únicamente a Él
y que ningún ser humano puede ocupar ese lugar. Job, siendo considerado justo por Dios, tuvo momentos de dolor, confusión y de preguntas, pero eso no lo convertía en juez de Dios. No utilizó su aparente justificación para contender con él, sino que terminó rindiéndose delante de su grandeza, reconociendo que la justicia e inteligencia humanas, si bien son maravillosas, no son suficientes para comprender siquiera los aspectos más pequeños de la creación. Sus acompañantes, en cambio, sin tener autoridad ni conocimiento completo, ni un corazón puesto en Dios, usurparon un papel que no les correspondía, hablando como si entendieran a la perfección los caminos de Dios y juzgando desde su limitada perspectiva humana. Este contraste nos enseña algo profundamente necesario. Sí podemos instruir, exhortar, señalar la verdad, pero no ocupar una autoridad que no nos pertenece. La verdadera justicia no se expresa en condenar a otros, sino en caminar con humildad, entendiendo que todos estamos bajo la misma soberanía divina y que solo Dios conoce y examina los corazones. Por eso, nuestra confianza no puede estar puesta en la vileza humana, en la opinión de los hombres ni en la falsa seguridad de creernos moralmente superiores, sino en el carácter de Dios, que es justo, sabio y redentor. Este capítulo es una invitación a examinar nuestro propio corazón, a aprender a callar y hablar cuando sea prudente, y a confiar en que aunque no tengamos el brazo de Dios ni su poder para gobernar el mundo, sí podemos descansar en aquel que sostiene todo ello con amor y gloria, para que como Job podamos escuchar su voz. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí.